placer, Gibran, gracias por todo. No, gracias por darnos esta entrevista. Pues preguntarte, ¿cómo fue la influencia de Alberto Lati para ir encaminando la entrevista? Las influencias que yo tuve. Sí. Yo creo que te vas generando un estilo con base en leer mucho y vas copiando elementos. A menudo eso puede confundirse con plagio. Evidentemente no es plagio, ¿no? Pues tú tienes que tomar de muchas personas la manera en la que escriben, la manera en la que van a dejar una entrevista e ir retomando ciertos aspectos. A mí en específico, ningún periodista o escritor como Richard Kapuscinski me dio tanta hambre de viajar y de contar el mundo, de narrar el mundo, de describirlo. Él estuvo en cantidad de guerras, en cantidad de países, en cantidad de culturas, y creo que él logra transmitir algo más. Son más intensas las crónicas de Kapuscinski que el video que tú me puedas presentar de esos episodios en los que él estuvo. Y eso vale mucho, eso le da el valor a la letra. En estos días en los que la infografía va derrotando a lo escrito, es muy importante recordar que escribiendo podemos transportar con más capacidad que si no lo hacemos. No se puede perder. ¿De esta manera te agrada el periodismo y decides estudiarlo? Es muy raro, porque mi pasión por el periodismo, por los medios, por la literatura, vienen del fútbol. Yo quise ser futbolista, a los 5 o 6 años me di cuenta que de ninguna manera lo iba a hacer. Nunca tuve la coordinación, la destreza, la capacidad, la técnica. Y desde entonces yo ya decía que yo quería ser comentarista deportivo. Yo te estoy hablando del colegio, ¿no? Cuando la maestra preguntaba a qué se quieren dedicar, yo ya decía yo quiero ser comentarista deportivo. Y ya después vienen pasiones que hoy superan por mucho a mi pasión por el fútbol. Y mira que la pasión por el fútbol que tengo es de por sí grande. Pero mi pasión hoy por el periodismo, por la literatura, por el contar historias, por la cultura, por los viajes, por los idiomas, hoy es más que por el fútbol. Supongo que estudias la carrera de comunicación. Sí. ¿Dónde la estudias? En la Ibero la estudié, pero antes estuve en un curso de 1 año de crónica deportiva en la escuela Raúl del Campo. Bueno, ya habíamos comentado, te llama la atención desde pequeño, pero ¿cómo empiezas a abrirte camino? ¿Cómo empiezas Es muy raro, Gibran. Yo a los 16 años, la prisa que tiene un adolescente es algo maravilloso. Pensaba que ya estaba tarde para empezar mi carrera. Estaba convencido y yo decía, si en un par de años no entro a los medios, busco otra cosa a la cual dedicarme, porque ya se me fue el tren. No es que fuera gimnasta o clavadista, ¿no? Que a los 21 años es el pináculo y ya después viene el declive. Pero yo lo veía de esa manera. A los 17 años, un reportero que trabajaba aquí en deportes conoce a mi tío. Y mi tío le dice, oye, ¿se puede que reciban a mi sobrino? Él quiere ser comentarista. Me hacen una cita y es así como vengo con Jorge el Che Ventura, en aquel momento el jefe de información. El Che, una divinura de persona, me dice en ese momento, bienvenido, pero no sabes de televisión, no sabes de periodismo y dices que sabes de fútbol, pero lo que sabes son fechas, son nombres de jugadores. Vente en las tardes saliendo de la prepa y a lo mejor si aprendes te contratamos. Y 1 año después me contrataron. Y así fue como empezó esta historia hace ya 20 años, creo que ustedes iban naciendo, en el 95 que entré. ¿Es cierto que Teodoro Cano es mentor aquí en Televisa? Más que eso. Más que eso. Así como estaba el Che Ventura, la otra gran figura en la formación era don Teodoro Cano. Todavía sigue ahí y todavía es un placer pasar a saludarlo. Tipo además entrañable, bromista, pero siempre formador. Don Teodoro y el Che Ventura tomaban tus notas y las despedazaban. Y no hay nada que uno pueda agradecer más, palabra por palabra. ¿Por qué el adjetivo si esto era una nota informativa, no era una opinión? ¿Por qué empezaste con esto? ¿Por qué pospusiste esto? ¿Por qué un inserto con estas características? ¿Por qué no le preguntaste aquello? Hoy por hoy no es hacer más, no es hacer menos. Cada época es como es. Pero creo que el que empieza en los medios no es tan analizado como los fuimos nosotros en ese instante. Una transmisión de radio, te ibas a la portería, que ellos le llamaban, perdón la palabra, la portería de los pendejos, porque era la portería en la que no salían los jugadores hacia el vestuario. Entonces pasaba mucho menos. Todavía en la otra portería tenías a los jugadores saliendo y tenías más comentarios que dar, ¿no? Te mandaban a esa portería a hacer tus pininos y Teodoro Cano, el Che Ventura, te grababan y recorrían tus comentarios, pero con bisturí. Y nada que yo pueda agradecer más, porque ahí te dejaban muy claro la responsabilidad que implica tener un micrófono enfrente. Lo cuidadosos y amorosos, valga la expresión, que hay que ser con el micrófono. Es una carrera que hay que amarla.
no se puede despedazar el vocabulario. Hay que tener mucho cuidado de lo que se dice y ellos me lo inculcaron. Los dos a partes iguales son dos monumentos en cuanto a lo que pudieron crear por muchos de nosotros. Se nota en los reportajes que haces, la verdad se ve el cuidado que le ponen a cada uno. Pero ¿cómo es que en Televisa te dan la oportunidad de hacer estos reportajes? A ver, mis reportajes no tenían un sello diferente en origen. Se decía, o es lo que al menos dicen ahora los productores de la época, que yo hacía buenas investigaciones. La primera vez que me doy cuenta que estoy adquiriendo cierta importancia como reportero se da cuando por ahí del 2001 se quiere formar una nueva manera de hacer reportajes con mucho más apego a las imágenes. Antes decías cualquier cosa y no te importaba cómo se fuera a ilustrar. En ese instante, enfatizar, no puedes hablar de algo de lo que no tengas imagen, y si no tienes imagen tienes que ver cómo lo resuelves. Y me piden a mí, yo tenía 20 años, 21 años, que fuera la persona que hiciera el reportaje muestra de cómo tenían que ser los reportajes a partir de ahí. A partir de ese instante sentí que se me había dado esa importancia, pero venía la Eurocopa de Holanda y Bélgica del 2000 y me voy yo, por primera vez me voy a un gran evento. Y en esta cobertura yo intento vincular permanentemente los temas políticos, sociales, culturales, históricos a los meramente deportivos. ¿Qué tanto lo logré? No lo sé decir, pero al menos ahí empezó esa intención que después ya se generaría una especie de submarca o de intención permanente, ¿no? Entonces, ¿quién toma la iniciativa para hacer estos reportajes? O sea, llegas y... Sí, Gibran, pero se da muy casual porque yo estaba recién egresado. Yo termino la carrera en Ibero hasta el 2002. Me graduó a pocos días de irme a Japón. Pero ya en la Eurocopa está a media carrera. Entonces, al irte impregnado de la noción universitaria, de los conocimientos, de las materias tan variadas en cuanto a arte, en cuanto a teatro, en cuanto a música, en cuanto a sentido radiofónico, cinematográfico, me fui con una visión diferente y la intenté explotar. No sé hasta qué punto, pero fue producto de eso también, del momento. Y en base a los idiomas, sí. Antes de viajar, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué hace usted para proyectar la imagen cultural, económica? Leer mucho del lugar. ¿Cuántos libros? Mira, hubo viajes en los que leía 5 libros, luego 7 libros, ya para China fueron como 40, para Inglaterra y Sudáfrica 40 o 50. Yo por ahí en mi biblioteca que tengo mi apartado de Sudáfrica o de China, no puedo creer que leí tanto sobre el país, pero todo te sirve. Ahora, por mucho que leas, si llegas al país y te escondes en tu cuarto, ahí no hay reportajes. Cuando llego y están en el evento periodistas y me dicen, es que no hay nota, le digo, ¿dónde has ido? No, pues al estadio. Le digo, no, sí. Chido, ahí vas a encontrar muchas notas, ¿no? Vas a encontrar goles, vas a encontrar declaraciones que hay siempre las mismas repeticiones. Pero la nota está en la calle. Es importante entrevistar a la gente más célebre de una tierra, pero la nota está con la gente de a pie, con el que sube al metro, con el que va a la tintorería, con el que vende el pan, con el que vende el periódico. Esa es la cultura. ¿Cuánto cuesta desprenderte de, a los 23 años, viajar, dejar a la familia? Me costó mucho. A veces creo que yo exageraba, pero cuando yo estaba en Tokio recién llegado, cualquier llamada de México me sacaba lágrimas. Somos mexicanos, somos gente de casa, somos gente de familia. Me costó mucho trabajo. Un aprendizaje muy bueno, pero en un principio no lo supe llevar como yo creo que tendría que haberlo llevado. Incluso yo en Japón llegué a estar deseoso de que dijeran, es muy caro este proyecto, ya que se regresen. Y afortunadamente no sucedió. ¿Y la adaptación en Japón? Dificilísima, no sé si ya leíste el libro, pero me costó mucho trabajo, pero sobre todo por un factor, Gibran. Yo quería que Japón se adaptara a mí. Evidentemente eso no iba a pasar. Tratemos de pensar en lo que esa cultura ha representado y ha aportado. Un país que hacia 1880 era feudal, un país que llegó a ser la meca de todo tecnológicamente, científicamente, en cuanto a pensamiento, que tocó un punto muy lamentable en la Segunda Guerra Mundial con su exceso nacionalista, con su hegemonía racial que querían sobre el resto de los asiáticos, y que se levantó de las cenizas para volver a ser tan grande en la segunda mitad del siglo XX, y yo llegar a darles clases de lo que es, o de cómo se tienen que hacer las cosas, creo que estaba muy mal, ¿no? Sobra decirlo. El proceso del aprendizaje del idioma, ajá, fue difícil. Mentiría yo si dijera que aprendí japonés. Aprendí a defenderme, aprendí a pedir mi comida, aprendí a pedir a un taxi una dirección, a preguntar por la estación de metro, a hacer 2 preguntas en una entrevista.
pero si lo hablo tan mal fue por mi resistencia inicial. Alguien me dijo antes de irme a vivir a Japón, ¿y por qué no aprovechas para aprender japonés? Y yo dije, porque ¿a quién le interesa hablar japonés? ¿De qué sirve eso? El mundial termina en junio y yo ya no tengo para qué hablar japonés. La resistencia la tenía yo. Son los idiomas que dominas: el español, el inglés, francés, italiano, alemán, el japonés, el hebreo, el griego, el mandarín y el portugués. ¿Cuál de esos idiomas? El Zulu te faltó en esta lista, porque el Zulu es el que peor hablo, por eso te lo menciono. Mira, en general cuando la gente me dice hablas 11 idiomas, me gusta ser muy claro. No hablas 11 idiomas, te das a entender en 11 idiomas, con más o con menos éxito. La realidad es que es muy complicado entre más idiomas tienes, que uno no te borra algo del otro. Ahorita el portugués me borró mucho del italiano. Cada que quiero hablar italiano, me sale algo en portugués. Es muy raro. ¿Cuál es el idioma que más complicado? Zulu, mandarín, los más complicados. En el alemán cuentas en el libro que uno aprende a escuchar, porque el verbo viene al final. Exactamente, eso es muy curioso y eso te permite entender la relevancia que tiene un idioma. No es simplemente el darte a entender, sino el tratar de comprender por qué un pueblo piensa o estructura como lo hace. ¿Qué tratas de plasmar en cada reportaje? Me cuesta responderte porque cada uno es distinto, pero normalmente intento, lo más relevante para mí es que no sea un hecho aislado. No podemos referirnos a esta entrevista si no pensamos que estamos en este café, que hay unas personas detrás de la barra, que estamos allá enfrente de una avenida Chapultepec frenética, que va a pasar una persona, que si la moto. Yo creo que tenemos que intentar reflejar todo un contexto. Que estamos en una situación económica en México, con cierta inconformidad o mucha inconformidad. Todo eso es lo que está rodeando este encuentro. Yo creo que no podemos sustraerlo jamás. Y supongo que ese encuentro que has tenido con las culturas, has adoptado algo y has comprendido muchísimas cosas. ¿Cómo cuáles? He comprendido muchas y al comprenderlas he comprendido el millón de cosas que nunca voy a comprender. Creo que ese es el ejercicio de humildad. Que entre más cantidad de cosas tienes enfrente, más entiendes las que no has entendido. De Japón se me quedó para siempre la manera de entender las cosas más abstracta, ¿no? El darle tanta relevancia al fondo como a la forma, perdón, como al fondo. Normalmente en las culturas latinas lo que importa es eso. ¿Qué floritura le pones? ¿Qué lleva alrededor? ¿En qué orden lo haces? No es tan relevante. En Japón no. En Japón la forma es tan importante como el fondo. Aparte de que la reverencia, como habrás notado cuando te saludé, no me la quito. Se me quedó para siempre. De cada país algo. ¿De Alemania qué aprendiste? Es la cultura que más me ha impactado laboralmente. Sin duda alguna. ¿Y la experiencia que viviste ahí con lo de cuando consigues el hospedaje? Ajá. Narras que te hacen como de cuando... Imagínate tú que un chilango vaya a la impecable Múnich a ser asaltado. Es el colmo. Pero fue muy difícil. No, fueron momentos muy difíciles porque además era una gran cantidad de dinero. Y yo no sabía ni qué hacer. Y tener yo que estar persiguiendo a un maleante en Múnich y luego la policía. Luego me hice muy amigo, creo que ya no lo pongo en el libro, pero me hice muy amigo del detective. Nos fuimos juntos al Oktoberfest y resultó que su hermano era soldado. Entonces estaba toda la familia, súper policial y yo sentado con ellos. ¿Y el encuentro, cómo lo capturan es de película? Sí, lo agarran en pleno Oktoberfest se da esto. Cuando yo ya no vivía ahí, yo me enteré por el seguimiento que doy a medios alemanes. Yo constantemente le echo un vistazo a un par de periódicos alemanes y así fue como me enteré. Pero el primer operativo iba a ser también el Oktoberfest y yo iba a estar implicado en ese, porque yo me iba a encontrar con él y ahí nos íbamos a ver, yo le iba a arrastrar a la policía, toda una historia. ¿Y en Sudáfrica qué experiencia deja haber visitado Sudáfrica? ¿Otro tipo de cultura, otro continente? Sobre todo mucho con la palabra que coloco como base en mi capítulo crónica favorita del libro, y es Ubuntu, esa palabra, ¿no? El entender que tú no puedes estar bien si alguien a tu alrededor no lo está. Que para que tú estés bien todos tenemos que estarlo. Es una manera muy simple de ponerlo, pero eso es Ubuntu. Ya en el libro ahondo más o abundo más en ese concepto. ¿Y qué ha sido lo más complicado que se ha vivido al viajar a cierto país? ¿O en qué país se ha tocado una fibra más? Es que en todos constantemente es empezar de cero. La introducción del libro llega justamente en mi incomprensión al estar expuesto a Londres. Y es Londres. No es Beijing, no es Shanghai, no es Tokio, no es Singapur, no es Malasia.
Yo creo que siempre eso ha sido la situación más difícil, empezar, ambientarte, soltarte ahí. ¿Qué sinsabores has tenido en las travesías? No, muchos. Vamos, en aviones los que me digas, en aeropuertos los que me digas, ¿no? Equivocaciones, ¿cuántas quieres? La gente piensa que porque logré entrevistar a unas 8 leyendas de la música en la Gran Bretaña, fue algo exitoso ese proyecto de buscar entrevistar a las leyendas de la música. Que entrevisté a Muse, a Peter Gabriel, a John Paul Jones de Zeppelin. La realidad es que intenté entrevistar a 90. Ahora, si tú me dijeras que buscando entrevistar a otras 90 voy a conseguir otras 8, lo volvería a intentar igual. ¿Y qué has tenido que mejorar como corresponsal? Mucho. Entrevistar mejor. Ser más eficiente o más convincente solicitando permisos, solicitando entrevistas. Describir mejor y en menos tiempo. Hay que saber tener un concepto de la síntesis. ¿En qué lugar te costó más trabajo conseguir esos permisos? Alemania fue muy difícil por lo que es la cultura alemana en cuanto a lo que te demanda de planeación, pero China lo fue más en Beijing 2008 porque es una cultura muy paranoica con las cámaras. A donde vas con una cámara la gente ve que es un riesgo y dicen de que me meto yo en un problema con el partido, mejor aviso que aquí viene un tipo con una cámara y denuncio, ¿no? En el libro narras una historia en Zimbabue. Ajá. Que se confunden En Zimbabue yo verdaderamente lo que pasé fue que me detuvieron en el pueblo de Masvingo a pedir mis papeles. En ese momento empezamos a discutir, aquí están mis papeles, no son tus papeles, esto no basta. Cuando las personas que iban vestidas de civiles me dicen, aquí está nuestra jefa. Literalmente era una señora que iba saliendo de comprar el pan, o iba saliendo de comprar algunos víveres. Ella dijo, nos vamos a la delegación, nos vamos a la oficina de la policía. En eso estábamos, cuando finalmente lograron entender que yo no tenía ningún problema y me dejaron ir. Una semana después o unos días después fue cuando esta pequeña detención se convirtió en que yo estaba arrestado y estaba en una cárcel de Zimbabue. Y con el historial de violación de derecho a ejercer el periodismo que hay en Zimbabue, pues fue fácilmente creíble. Pero yo estaba de regreso en Sudáfrica, yo ya había incluso emitido desde Sudáfrica de regreso. Se hizo inmenso y ya no pude entrevistar a Mugabe, que imagínate lo que hubiera sido. Y ya estaba, ¿Qué entrevista costó mayor trabajo completar? Conseguirla. Sí. Vamos a ver. A mí, cuando yo estaba buscando entrevistar al Dalai Lama, ya habían dicho que no. Y yo estaba resignado a que no. Pero me aferro y me voy a Nueva York con motivo de otra entrevista a ver al embajador no oficial, porque el Tíbet no es un país reconocido, del Tíbet ante Estados Unidos. Y ante esta persona logro exponer y logro ganar la causa y es él el que me ayuda a conseguir la entrevista. Pero ya estaba el no. Madonna la perseguí 4 años. Ban Ki-moon lo intenté entrevistar a como diera lugar en el 2008 y finalmente lo entrevisto de manera muy breve después de que porta la antorcha olímpica en Londres. Pero bueno, yo ya sabía la esquina exacta por la que él iba a portar y ahí me fui a parar. Para mi sorpresa no había más reporteros y lo fui siguiendo y cuando la dejó me colé en un cerco en la seguridad y ya lo pude entrevistar hasta que, si la ves en YouTube, ya me empujan sus guardaespaldas, pero ya tenía la entrevista con él. ¿Cómo surge la idea del libro ahora? Ya pasando más al libro, ¿cómo surge esa idea? Sobre todo porque yo notaba que hay muchas cosas que no logras meter en una crónica televisiva. No alcanza una crónica televisiva. Ese libro, esa base de notas... Hay notas, pero también hay mucho ejercicio de memoria. Tengo buena memoria y eso ayuda. Eso ayuda. Pero hay notas, hay transcripciones de entrevistas. En muchos casos fui a pedir el material de lo que grabé ese día y viendo lo que había grabado ese día, no solamente el reportaje que se emitió, sino todo lo que grabé, me venían cosas a la mente, ¿no? Y platícanos algunas anécdotas que no vengan en el libro. No, hombre, hay muchísimas. ¿Qué te puedo decir? Cuando casi me quemo en vivo en la televisión, porque nos habían pedido el día que se prendió el fuego de Atenas 2004 en Olimpia, justo venía en la carretera de regreso de Olimpia a Atenas y nos pidieron que tuviéramos una antorcha ahí en el estudio. Y ya lo que conseguí esa hora pues fue una vasija de la Grecia clásica, ¿no? De la Atenas clásica. Y ahí colocamos el fuego, pero a la hora de entrar en vivo se soltó un viento terrible y parecía que el fuego se me iba encima a la cara. No, fue un rollo aquella vez.
¿Cuál es uno de tus reportajes preferidos que no vengan en el libro? Hay uno que no incluí y que es muy intenso, que es el que hice con los sobrevivientes de la tragedia de Hillsborough, allá en Sheffield, en Inglaterra, ¿no? Que fallecieron decenas de aficionados de Liverpool en aquella tragedia. Fue un reportaje que incluso me dio para tanto que lo metí en 2 entregas en México porque me dio para 12 minutos, que para televisión es mucho. Ese, por ejemplo, tenía que haberlo metido y no entró finalmente. Uno de los que realmente a mí me hacen un nudo en la garganta es el de Héroes y Arcos. ¿Cómo surge que te den esa entrevista? ¿Y cuál es qué sientes al momento de que te narran tan... A ver, Harry Gregg es un tipo entrañable. Lo que te puedo decir es poco. Imponente. Un tipo que juega fútbol hace 60 años, pero te recibe en su casa una figurota con unas manotas, siempre repitiendo, tengo cuerpo de carpintero irlandés, te lo decía cada rato. Yo conocía su historia y no fue tan complicado como yo hubiera podido pensar conseguir su teléfono. Finalmente lo consigo, me voy a verlo y sí, mientras él iba narrando yo estaba con un nudo. De hecho, las pausas que él hace para echarse su cigarro, mismas que reflejo en el libro, para mí también eran como un bálsamo, porque había que frenar un poco cosas tan gráficas que él vivió y que él iba contando. Vamos a hacer unas preguntas rápidas. Claro. Y lo que te venga a la mente, puedes extenderte si quieres. Claro. ¿Qué es lo primero que se te viene tan a la mente cuando te dicen periodismo? Contar, narrar, Viajar, conocer, reportear, caminar como cartero, cultura, lectura, pero también ver. Hay que ser muy metiche, hay que ser preguntón. Japón, Japón, ponerlo en pocas palabras está difícil. Y eso es Japón, ¿no? Inabarcable. Maradona, Maradona, con base en mi experiencia, un personajazo, ¿no? Un tipo voluble, con el que terminé a los abrazos y a los besos una vez, pero casi termino a los golpes en otra. ¿por qué? Porque su guardaespaldas, le peor guardaespaldas que me diera un codazo cuando yo me iba a acercar a entrevistarlo. Esto fue la primera vez que lo intenté entrevistar en 2006 en Leipzig. Y después vuelves tu traductor en... Y después, esto ya es en Johannesburgo, 4 años después, y ya de ahí cuando lo he vuelto a ver, que han sido 2 veces, me abraza y ¡hey! ¿Cómo estás? No creo que se acuerde ni el trabajo que tuve con él, pero bueno. Deporte, pretexto para muchas cosas más. Año 2002. El kilómetro cero. Madonna, la diva. Para bien y para mal es la diva, y tenerla enfrente impone muchísimo. Una entrevista que disfruté muchísimo. Cuéntanos un poco de ella. Sobre todo que ella llega a la entrevista viendo hacia el frente así, no voltea a ver a los lados para nada. Se cruza de donde vive en Marble Arch en Londres a la suite que tiene rentada su equipo para hacer la entrevista y no se detiene ante nada ni ante nadie. Y desde que yo entré y le dije Alberto from México, a mi hijo Madonna de Estados Unidos, me di cuenta que la entrevista iba a ir muy bien. Se metió muy padre a mi rollo. Muchas veces tú vas con el deseo de que hablen de deporte, pero si ellos no están dispuestos, ahí se corta y tienes que tener la capacidad para rehacer. No es justo que hagas a alguien hablar de lo que no le interesa. Madonna se metió a mis temas de una manera muy padre. Londres. La ciudad, no hay más. La experiencia que tienes con la hermana de John Lennon, platícanos un poco. Muy interesante, porque siendo ella una persona a la que no le gustan los reflectores, terminó permitiendo de muy buena manera y con muy bonita narrativa que yo la metiera esos reflectores, pero todo bajo la intención de apegarnos al libro de ella, que el libro de ella es, imagínate, crecer con John Lennon. Y sí, la idea aquí era desmitificar, desbeatificar John Lennon, la persona. Cuando ella me dice, mi hermano estaba tan alejado del mundo que una vez salió al parque a querer correr con unos zapatos. Una persona le dijo, serás quien sea, pero no puedes correr con esos zapatos. Antorcha olímpica. Surreal, porque yo estoy acostumbrado al otro lado y lo disfruté mucho, pero cuando regresé al otro lado, disfruté todavía más. ¿Y cómo se da que tú puedas ser el portador de la antorcha? Me contactan del Comité Olímpico Internacional. Cuando yo vi el mail, yo pensé
que era para que cubriera un evento. Iba a ver pues de qué era el evento, a ver si me interesaba acreditarme. Y cuando vi que no, que yo estaba nominado para portarla, imagínate. Después, en una de las entrevistas que he escuchado, hablas de que después se te hacía un poco incómodo ser tú el que entrevistara a los que iban como portadores de antorcha. Se me hacía raro, pero de alguna manera era mi terapia, porque yo les preguntaba a ellos las preguntas que uno me terminaba por lograr explicar, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Vas volando? Pues sí vas volando. Y que aparece algo muy bonito porque tu primer corresponsalía, o de tus primeras, es en Atenas. La segunda. Y tienes el juego del Olimpo. Sí, claro. Fíjate, no lo había pensado. Es lo más cerca que volví a estar de Olimpia, de un lugar que me cautiva. Y 8 años después. Se va. Alemania. Muy difícil en un principio. Personalmente yo tenía resistencia siendo judío. Tenemos todos en la mente muchas telarañas y prejuicios. Si los quitamos, somos más felices. Terminé por enamorarme de esa cultura de una manera total. De ahí adoptas el trabajar constantemente y ser cuidadoso. Sobre todo el ser más cuidadoso, ser más meticuloso, planear más. Pirata Pantano. Fue muy breve nuestro encuentro, pero fue muy curioso porque íbamos cruzando. Aparte es muy representativo, ¿no? El ir cruzando del extremo sur de Italia, en Calabria, ese estrecho para llegar a Sicilia, e ir ahí con él en cubierta. Tipo que clavaba la mirada, era un símbolo para los italianos. En ese momento el Pirata no había sido seleccionado su equipo para correr la Tour de Francia. Y los italianos gritaban por donde él pasaba: senza el Pirata el Tour es una cagata. O sea, sin el Pirata el Tour es una porquería. Porque era un símbolo nacional para los italianos, ¿no? En ese momento. No tuvo un buen giro, pero haber coincidido con él ahí en cubierta, esos momentos que dices, ¿qué hago yo aquí? Y más después, con las relecturas que le das a retrospectiva, cuando ya ves que él falleció de una manera tan desagradable, tan triste, tan prematura. Después, sí. ¿Qué impacto te dejó? No, te quedas helado. Bueno, como me quedé helado cuando lo de Pistorius, o como me quedé helado, causas muy diferentes con lo de Schumacher. Lo de Mark Bosman. Sí, aunque lo de Bosman yo ya lo encontré en un grado de depresión. ¿Desde que lo entrevistaste? Sí, ¿Lo notabas? sí, claro, él mismo te lo decía, pues el futbolista quiso ser y no pudo serlo. El tipo que luchó para que los demás fueran millonarios y no él. Y el caso de Schumacher es inentendible. Después de haber... O sea, si lo de Schumi hubiera pasado en un accidente en competencia, pues, ni hablar, es a lo que él se exponía. Todos los que corren en ese circuito van resignados de alguna manera a que es parte de su vida y parte de vivir esa velocidad, ese riesgo. Pero no lo que le pasó finalmente a Michael. Y en el caso de Lance Armstrong, del encuentro que yo había tenido con él, tan altivo, es el mismo Lance Armstrong que da la entrevista a Oprah. Hasta para confesar él es altivo, es un tipo suficiente. Seguro de sí. No le importa lo que vaya a decir la gente. Sí. Fútbol. Es mi deporte. Me gustan todos. ¿A qué equipo le va? Al Guadalajara, al Real Madrid. Mundiales. Lo más global que pudo anteponerse a la globalización. Mark Bosman. ¿Bosman? Ajá. El revolucionario, y como todo revolucionario, como casi todo, terminó mal. La revolución no le hizo justicia al revolucionario. Latitudes. Fue curioso, estábamos en un hotel de Gelsenkirchen. No sé si ubicas que el estadio del Schalke es una cancha fuera del estadio, se desliza hacia adentro. Y hay un hotel integrado al estadio. Ahí estábamos a fines de mayo de 2006. Y Paco Villa, el gran narrador, me dijo: tu libro tiene que llamarse Latitudes. Y ahí ni pensaba yo en llegar a publicar un libro, pero ahí nació esa idea. ¿Y cómo se da la idea de ya proyectarlo en papel? Mi esposa fue la que me empujó y me molestó, como solo una esposa sabe, que tenía que ponerme a escribir. Y si ella no lo hubiera hecho así, yo nunca lo hubiera hecho. Es la realidad. Entonces, ¿por qué? Para escribir para un periódico, para escribir para un medio televisivo, un medio radiofónico, tienes fecha de entrega. Para un libro no tienes fecha de entrega. Y eso hace que no te presiones y que lo sigas puliendo y sigas regresando. ¿Y te arrepentiste de no haber metido alguna anécdota? Si yo lo releo, me arrepiento de todo. Nunca escribes igual 2 días seguidos. Menos 2 años después. ¿No? Sí.
El capítulo de los nuevos hooligans, yo no logro entender por qué no incluía algunas otras experiencias que tuve en Inglaterra. Los que se veía ese germen de agresividad o de utilizar el alcohol para sacar muchas cosas por medio de violencia. Te estoy diciendo de ese capítulo. De muchos más hay en la cantidad de cosas que no incluí. También incluyes de un puerto, ¿no? Del equipo de San Pauli. El San Pauli, el equipo de todo el pueblo. ¿Cómo fue la experiencia? Fue increíble. Es que eso no es fútbol, eso es mucho más que fútbol. ¿Religión? Puede decir que es religión. Una tribu urbana verdaderamente visto como una tribu urbana. Porque a veces dicen, es una tribu urbana y van 3 personas con cierta estética. No los haces más, no los haces menos. San Pauli es una tribu urbana que vive en ese punto. Alfredo Di Stéfano. Es que me hubiera encantado poder hacer una entrevista diferente con él. Nunca pensé que iba a terminar estar cerca de recibir un bastonazo de la saeta rubia, ¿no? Cuéntanos un poco. Era el centenario del Real Madrid. Yo estaba recién llegado a España como corresponsal. Fui a cubrir la presentación de varios carteles y ahí me encontré con don Alfredo. Y digo, don Alfredo, ¿me permite una entrevista? Y de inmediato dijo que sí. O me dijo, dale, con su voz así. Siempre ese acento a mitad de camino entre el porteño y el madrileño. Tantos años en España, pero mantenía algo argentino. El nudo de corbata muy pequeño a la antigua, casi enclaustrado a media papada. La primera pregunta que le hice le respondió muy bien. Y a la segunda o a la tercera, no estoy seguro, fue cuando le preguntó, oiga, ¿y puede este Madrid alcanzar la gloria del suyo? No era una pregunta descabellada. Vamos, muchas veces uno ha preguntado burradas o cosas que no van a tono. Pero entendamos que ese Madrid llevaba 3 ligas de campeones en 5 años. Y que el de don Alfredo había ganado 5 al hilo. Vamos, no era una pregunta completamente fuera. Si el Madrid ganaba esa, pues ya eran 4 en 6 años. Sí. Me dice, ¿cómo me preguntas eso? Y cómo me preguntas, y decía que no, y negaba, pero como si realmente lo hubiera ofendido, ¿no? Como si hubiera metido algo que ni al caso. Y pasa por ahí Amancio, otra leyenda de su Madrid, con temor lo veían todos. Me preguntó esto y Amancio, uy, Alfredo, no sé qué. Pero obviamente la experiencia que vives en cada entrevista te deja mucho cuando vuelves a hacer otro. ¿Quiénes son las personas que quieres entrevistar? Ya nunca pude entrevistar a Mandela, no fue posible. Cuando yo vivía en Sudáfrica, él ya estaba completamente alejado de la vida pública. ¿A quién quiero entrevistar? A muchísimos más, ¿no? Que nunca he entrevistado. Del mundo del deporte se me van acabando los nombres, pero siempre surgen nuevos. Ahorita, por ejemplo, yo nunca he entrevistado a Zlatan. Tiene que ser una entrevistaza mejor que la que tuve con Cristiano o la que tuve con Messi, por decirte del medio meramente deportivo, ¿no? Y la última palabra, pregunta rápida, familia. Antes que nada. ¿Qué reportajes está haciendo ahorita Alberto Lati? Estoy preparando para la próxima semana que voy a París algunas cosas que no me gusta decir antes de hacerlas porque si no luego se me van cayendo, pero estoy preparando algunas cosas para París la próxima semana. París, es el sorteo de la Eurocopa. Después las vacaciones y a ver cómo abrimos el próximo año, a ver con qué proyectos. ¿Hay algún cambio con el cambio de dirección de deportes en Televisa? Justo estamos en eso, ver cómo se reacomoda todo, ver cómo somos útiles y a partir de eso a ver cómo y dónde quedamos. Entonces te queremos agradecer. Es un placer, Gibran. Entrevista y que vengan más éxitos. Muchas gracias. Y a ver si sale otro libro. Que vengan más éxitos tuyos, ojalá. Gracias. Entrevistas de maravilla. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Y un año después me contrataron. Y así fue como empezó esta historia hace ya 20 años. Creo que ustedes iban naciendo. En el 95 que entré. ¿Es cierto que Teodoro Cano es mentor aquí en Televisa? Más que eso. Así como estaba el Che Ventura, la otra gran figura en la formación era don Teodoro Cano. Todavía sigue ahí. Y todavía es un placer pasar a saludarlo. Tipo además entrañable, bromista, pero siempre formador.
Don Teodoro y el Che Ventura tomaban tus notas y las despedazaban. Y no hay nada que uno pueda agradecer más, palabra por palabra. ¿Por qué el adjetivo si esto era una nota informativa, no era una opinión? ¿Por qué empezaste con esto? ¿Por qué pospusiste esto? ¿Por qué un inserto con estas características? ¿Por qué no le preguntaste aquello? Hoy por hoy no es hacer más, no es hacer menos. Cada época es contor como Richard Kapuscinski. Me dio tanta hambre de viajar y de contar el mundo, de narrar el mundo, de describirlo. Él estuvo en cantidad de guerras, en cantidad de países, en cantidad de culturas. Y creo que él logra transmitir algo más. Son más intensas las crónicas de Kapuscinski que el video que tú me puedas presentar de esos episodios en los que él estuvo. Y eso vale mucho, eso le da el valor a la letra. En estos días en los que la infografía va derrotando a lo escrito, es muy importante recordar que escribiendo podemos transportar con más capacidad que si no lo hacemos. No se puede perder. De esta manera, ¿te agrada el periodismo y decides estudiarlo? Es muy raro, porque mi pasión por el periodismo, por los medios, por la literatura, vienen del fútbol. Yo quise ser futbolista, a los 5 o 6 años me di cuenta que de ninguna manera lo iba a hacer. Nunca tuve la coordinación, la destreza, la capacidad, la técnica. Y desde entonces yo ya decía que yo quería ser comentarista deportivo. Yo te estoy hablando del colegio, ¿no? Cuando la maestra preguntaba a qué se quieren dedicar, yo ya decía yo quiero ser comentarista deportivo. Y ya después vienen pasiones que hoy superan por mucho a mi pasión por el fútbol. Y mira que la pasión por el fútbol que tengo es de por sí grande. Pero mi pasión hoy por el periodismo, por la literatura, por el contar historias, por la cultura, por los viajes, por los idiomas, hoy es más que por el fútbol. Supongo que estudias la carrera de comunicación. Sí. ¿En dónde la estudias? En la Ibero la estudié, pero antes estuve en un curso de un año de crónica deportiva en la escuela Raúl del Campo. Bueno, ya habíamos comentado, te llama la atención desde pequeño, pero ¿cómo empiezas a abrirte camino? ¿Cómo empiezas a...? Es muy raro, Gibran. Yo a los... Buenos días, estamos aquí con el periodista y escritor Alberto Lati. Un placer, Gibran, gracias por todo. Lati, no, gracias por darnos esta entrevista. Pues preguntarte cómo fue la influencia de Alberto Lati para ir encaminando la entrevista. Las influencias que yo tuve. Sí. Yo creo que te vas generando un estilo con base en leer mucho y vas copiando elementos. A menudo eso puede confundirse con plagio. Evidentemente no es plagio, ¿no? Pero sí tienes que tomar de muchas personas la manera en la que escriben, la manera en la que manejan una entrevista e ir retomando ciertos aspectos. A mí en específico, ningún periodista, o es que 16 años, la prisa que tiene un adolescente es algo maravilloso. Pensaba que ya estaba tarde para empezar mi carrera. Estaba convencido y yo decía, si en un par de años no entro a los medios, busco otra cosa a la cual dedicarme porque ya se me fue el tren. No es que fuera gimnasta o clavadista, ¿no? Que a los 21 años es el pináculo y ya después viene el declive. Pero yo lo veía de esa manera. A los 17 años, un reportero que trabajaba aquí en deportes conoce a mi tío. Y mi tío le dice, oye, ¿se puede que reciban a mi sobrino? Él quiere ser comentarista. Me hacen una cita y es así como vengo con Jorge el Che Ventura, en aquel momento el jefe de información. El Che, una divinura de persona, me dice en ese momento, bienvenido, pero no sabes de televisión, no sabes de periodismo y dices que sabes de fútbol, pero lo que sabes son fechas, son nombres de jugadores. Vente en las tardes saliendo de la prepa y a lo mejor si aprendes te contratamos.